Buenas, hola a todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Giribaldi Rodrigo. Vamos a continuar con todo lo que es el módulo de sedación y analgesia. En la clase de hoy vamos a seguir hablando de sedanalgesia, pero incluyendo más lo que es el concepto de delirium y cómo deberíamos manejar como estrategias a la sedación y la analgesia para evitar como efecto adverso, ¿sí?, de su infusión prolongada el delirium. Bien, elección del fármaco adecuado. Bien, generalmente tenemos esta guía, ¿sí?, que es de sedación, delirio y ventilación mecánica, donde se da en esta guía un ABCD de eh, acciones que uno tiene que tener en cuenta cuando está frente a un paciente con sedación, analgesia y ventilado. Bien, básicamente como eje, esta guía tiene el Awakening and Breathing Trial Coordination, es hacer pruebas de sedación y de respiración espontánea, ¿sí?, de forma secuencial, ¿sí?, elegir, ¿sí?, adecuadamente lo que es la sedación y la analgesia para el paciente, teniendo en cuenta, como hemos visto en la clase anterior, su base predisponente, sus patologías previas, las patologías adquiridas en la instancia en terapia intensiva, la movilidad temprana y el ejercicio y lo que es el monitoreo diario, ¿sí?, de escalas de delirio. Tener estos cuatro ejes en esta guía nos da como resultado una liberación de la ventilación mecánica mucho más rápida, con una instancia en terapia intensiva y hospitalaria mucho más baja, o sea, una temprana egreso, ¿sí?, de la terapia y del hospital, un retorno de la función normal del sistema nervioso central, lo cual genera mayor independencia a nivel funcional del estatus del paciente, con aumento de la sobrevida y como consecuencia menor tasa de delirio. Bien, las guías de las que estamos hablando, esas se las vamos a dar dentro de la bibliografía que está anexa a esta clase, en conjunto con las guías PADIS, que también son las que se utilizaron para el desarrollo de la clase que estamos hablando. Bueno, uno de los agentes que hemos nombrado en la clase anterior, pero en el que no lo hemos desarrollado y que en esta vamos a hablar un poquitito más, es la dexmedetomidina. La dexmedetomidina es un potente y un alto seleccionador agonista de los receptores adrenérgicos tipo alfa 2, ¿sí?, que tiene propiedades simpaticolíticas, o sea, disminuyen la actividad simpática, por ende ya podemos pensar en uno de los efectos adversos que está relacionada con el cronotropismo. Efectos sedativos, amnésicos y analgésicos. Otro de los fármacos que ustedes pueden ver que se utilizan a veces como sedantes por su efecto sedativo es la clonidina, que también tiene un efecto y una acción sobre el receptor adrenérgico alfa 2. Este medicamento es conocido por ofrecer una sedación consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a estar tranquilo, consciente y sin disminución del drive ventilatorio. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos que nosotros tenemos al utilizar la dexmedetomidina? Como dice acá, las dosis de bolo ocasionan un aumento inicial en la presión sanguínea y una caída refleja de la frecuencia cardíaca. O sea, el paciente va a tener un reflejo de hipertensión con bradicardia, ¿sí?, secundaria. Una de las respuestas, como se llama esta respuesta inicial, dice que dura entre 5 y 10 minutos, ¿sí? Y luego de la elevación de la presión, la caída de la frecuencia respiratoria, viene la disminución de la presión sanguínea. Por ende, no es aconsejable utilizarlo en bolo. Sí conviene utilizarlo en infusión continua. Como dice acá, los receptores alfa 2 presinápticos también son estimulados y así se reduce la liberación de norepinefrina, causando una caída de la presión sanguínea y en la frecuencia cardíaca. ¿Por dónde actúan? ¿Sí? Al actuar y ocupar estos receptores, lo que va a suceder es que no hay una respuesta, ¿sí?, de la norepinefrina adecuada, por ende tenemos un efecto cronotrópico e inotrópico negativo. Bien. Dentro de los efectos del sistema nervioso central, que son los que más nos interesan,
por el cual usamos esta droga es que produce sedación, hipnosis, ansiolisis, amnesia y analgesia, algo que los sedantes que hemos visto previamente no generaban. A la dexmedetomidina se le agrega este efecto que tiene analgesia leve, o sea, no genera un efecto analgésico como un opioide, pero el efecto de la dexmedetomidina a veces puede ser utilizado sola, sin ningún tipo de analgésico, si es que estamos dentro de el rango, según la escala que nosotros utilizamos para valorar el dolor, adecuada. Bien, los efectos sedativos e hipnóticos son dependientes de la dosis. Cuanto más dosis, más efectos sedativos. Los efectos amnésicos de la dexmedetomidina son mucho menores que los de la benzodiazepina. Lo que hemos dicho es que las benzodiazepinas tienen un potencial deliriogénico mucho más elevado que este tipo de fármacos. ¿Qué significa? Que generan mucha amnesia anterógrada, el paciente no recuerda qué fue lo que sucedió y eso genera a veces un estado de confusión y un estado de desorientación temporoespacial que predispone a una base para generar estados confusionales. ¿Sí? ¿Cómo se conoce? Como delirio. Bien. Por lo tanto, es fundamental evaluar el nivel de sedación que nosotros queremos en nuestro paciente. Como dicen numerosos estudios, señalan que el uso de sedantes en infusión continua aumenta la duración de ventilación mecánica y la estadía en cuidados intensivos. La desconexión de la ventilación mecánica es a menudo demorada por la sedación que reciben los pacientes. Hay estudios que demostraron que la ventilación mecánica está prolongada por la sobresedación, ¿sí?, que tienen los pacientes. O sea, tienen una sobredosis del nivel, ¿sí?, que el paciente requeriría para su patología. O sea, quizás están en una escala de RAS por debajo de la que requiere la patología por la cual el paciente está en ventilación mecánica. La titulación del nivel de sedación y la interrupción de las infusiones continuas han demostrado disminuir la duración de la ventilación mecánica en la instancia en terapia intensiva. Las guías clínicas recomiendan la evaluación regular de la respuesta a la terapia con sedación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno está trabajando en terapia intensiva, esto es un ejercicio que lo hace continuamente, ir evaluando el RAS del paciente, el CPOT del paciente, cuál es el Glasgow que tiene el paciente, cómo está con la sincronía paciente-ventilador, cómo está el tono muscular, cómo están sus signos vitales, qué fue lo que cambió, si tuvo diuresis, si tuvo catarsis, si tiene globo vesical, si está constipado, si está en una posición que ya está hace varias horas y hay que cambiarlo, hay que rotarlo, si está sucio, ¿sí? O sea, todas estas situaciones nosotros las vamos evaluando continuamente y todas estas guías clínicas lo que hacen es darle mucha bolilla a estos puntos. ¿Para qué? Para tratar de evaluar qué estrategia no farmacológica se puede realizar en el paciente, ¿sí? Y si hay que realizar una estrategia farmacológica que sea porque tiene una indicación propia, ¿de acuerdo? Bien, el objetivo ideal es un paciente calmo, como habíamos hablado antes, en una escala de RAS de 0, -1, ¿sí?, que puede despertarse fácilmente y que mantiene un sueño vigilia normal, ¿de acuerdo? Bien, algunas de estas situaciones en algunas de estas situaciones se requieren niveles más profundos para facilitar la ventilación mecánica, como hemos visto. Pacientes que tienen distrés severo, que tienen shock o shock refractario al tratamiento, que tienen estatus convulsivo, que siguen con actividad comicial en los electroencefalogramas. O sea, indicaciones precisas. Bien, la titulación de la sedación, como dice acá, se va realizando con el ajuste de las infusiones de la droga y la utilización de pruebas de despertar. O sea, nosotros vamos viendo cuánta dosis de fármaco necesita el paciente para estar adaptado y cuán rápido se va despertando en estas pruebas que nosotros vamos haciendo. ¿Sí? El objetivo es lograr una titulación para mantener un paciente calmo dentro de un RAS de 0, -1, ¿sí?, de acuerdo a la condición clínica del paciente. O sea, yo quiero un RAS de -1 en todos los pacientes y en la gran mayoría sí, pero en un distrés que está cursando con 100 de PAFI y no quiero un RAS de 1, quizás quiero un RAS de -3, un RAS de -4. ¿Sí? Por eso depende mucho de la condición clínica del paciente y en el momento en el cual nosotros vamos a titular nuevamente la sedación y la analgesia. Van a ver que muchas veces en los pacientes que nosotros tenemos en ventilación mecánica, hoy está con un RAS de -4 con una X dosis de sedación y analgesia y quizás mañana está con el mismo RAS pero con menos dosis. Entonces, todos los días tenemos que ir evaluando continuamente, ¿sí?, en cada recorrida que vamos haciendo durante nuestras guardias, cómo vamos a ir bajando los niveles de sedación. ¿Sí?
Como dice ahí, no todos los pacientes deben estar al mismo nivel de sedación. Esto es algo que ya lo venimos repitiendo, ¿sí? Raramente los pacientes requieren estar en un RAS de -5, o sea, raramente son muy exclusivos los casos en los cuales tenemos que tener al paciente en coma, ¿sí? Y nunca deberían estar en niveles altos de agitación, o sea, nunca deben estar en +4, +3 de sedación, ¿cómo se llama? De agitación. Bien. Durante el periodo inicial de la ventilación mecánica en pacientes con inestabilidad hemodinámica, con alteración severa del intercambio gaseoso, y bueno, quizás el RAS adecuado es un RAS de -3, un RAS de -4. Fíjense que acá ya nos puntuamos básicamente en la escala de RAS y vamos a hablar todo de RAS, así que quizás está bueno que se familiaricen con esta escala como para saber cuáles son los niveles. Recuerden que un -3 o un -4, ¿sí? Son niveles de sedación, ¿sí? Profundos, o donde el paciente en el -4 vamos a tener quizás esbozo de algún movimiento. En el -3 puede abrir los ojos, pero no localiza, ¿sí? No dirige la mirada, ¿sí? Y en pacientes más severos, con alteración de PAFI, ¿sí? Menores a 100, 150, con niveles de PIP elevados, ¿sí? No significa que el paciente que use elevados niveles de PIP necesita estar con un RAD -5, ¿sí? Pero esto se da generalmente en algún paciente que tiene distrés severo, ¿sí? Que quizás está acompañado de falla orgánica múltiple, con asincronías que no pueden mejorarse ajustando los distintos parámetros del respirador, ajustando el flujo, ajustando las curvas y demás. Quizás ahí necesitamos una sedación un poco más profunda y llegar a una profundización de un RAD de -5. Cuando el paciente tiene parámetros de mejoría de la enfermedad que lo motivó a la ventilación mecánica, bueno, nuestro objetivo es tratar de subir ese RAS de -3 a -1, ¿sí? O sea, tratar de bajar el nivel de sedación. Y durante la fase de desconexión de la ventilación mecánica, donde nosotros vamos a estar haciendo ya el proceso de destete, y mantener al paciente en un RAS de 0 a -1, donde el paciente va a estar calmo, donde el paciente va a abrir los ojos, va a dirigir la mirada, sostiene más de 10 segundos. Bien, y si el paciente está sedado excesivamente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El paciente está en un RAS de -3 en un paciente con un objetivo de -1. ¿Qué tengo que hacer yo como estrategia terapéutica? ¿La suspendo? No, no la suspendo. ¿Por qué? Porque vimos que hay efectos adversos secundarios a la suspensión abrupta de la sedación y analgesia y que esto puede generar a veces tolerancia, puede generar a veces adicción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a disminuir entre un 25 y un 50% de la infusión que el paciente venía recibiendo. Si el paciente estaba recibiendo a una determinada dosis, ¿sí? De Propofol y estaba a 10 mililitros hora titulada la bomba, bueno, bajar a un 25% es, listo, la dejo en 7 mililitros hora esta bomba y reevalúo nuevamente si logro llegar a mi objetivo de -1. Listo, ahora estoy en -2, quiero llegar a -1, bueno, nuevamente bajo y disminuyo un 25%. ¿De acuerdo? Entonces, nunca, ¿sí? Suspender abruptamente la sedación, sino que ir haciendo descensos progresivos. Bien, y si el paciente está sedado en forma insuficiente pero sin agitación, ¿esto qué quiere decir? El paciente está en un RAS de -2, pero necesita un RAS de -4 porque todavía sigue con falla multiorgánica. Bueno, aumentar la infusión en un 25 o un 50%, exactamente igual a cuando uno tiene que bajar. O sea, ser progresivos, ya sea tanto para el ascenso como para el descenso de la sedación y la analgesia. Y en los pacientes con sedación intermitente se aumentará la frecuencia de administración, ¿sí? De los bolos o del fármaco que esté recibiendo y se rotará a infusión continua. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, un paciente que le venimos haciendo bolos cada 2 horas de Propofol porque sigue con agitación, bueno, y porque lo habíamos suspendido, bueno, quizás es un criterio, ¿sí? De nuevamente reiniciarlo y titularlo nuevamente a una dosis donde nosotros tengamos el RAS objetivo para el paciente. Bien, si el paciente presenta agitación aguda, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Un RAS por encima de 1 o asincronía. Bueno, podemos generar, en el caso que el paciente utilice midazolam, un bolo de 7 a 15 miligramos. Eso quiere decir una ampolla o media ampolla de midazolam. Bien, siempre se debe evaluar y tratar adecuadamente el dolor y el delirio en este contexto. Como hablábamos siempre, siempre evaluar otras causas para ver si le puedo brindar estrategias no farmacológicas. Bien, la interrupción diaria de la sedación significa que después de que el paciente se halle 24 horas con ventilación mecánica, con infusión continua de sedantes, se deberá realizar de forma diaria una prueba de interrupción, ¿sí? Con el objetivo de permitir una adecuada titulación y disminuir el efecto acumulativo de los efectos sedantes. Se pueden hacer pruebas donde se interrumpe la sedación, vemos el despertar del paciente, vemos el estatus neurológico y nuevamente volvemos a titular cuánto
cuánta droga necesita el paciente o cuántos miligramos por kilo, por hora o por minuto necesita el paciente. Bien, screening de seguridad hay que realizar para hacer estas pruebas de interrupción. El paciente tiene que estar con más de 24 horas de ventilación mecánica, ¿sí? El paciente tiene que estar sin agitación, o sea, no puede estar con un RAD un RAD más 2, un RAD más 4 y le suspendo la sedación porque probablemente perpetúe el nivel de agitación. El paciente en que la sedación no sea parte del tratamiento, o sea, si el paciente está recibiendo propofol o midazolam porque tiene convulsiones o está cursando una abstinencia, bueno, hay que ver si esa parte ya está resuelta como para tratar de suspender la sedación. Pacientes sin tratamiento con relajantes neuromusculares, o sea, el paciente no puede tener propofol, fentanilo y atracurio y suspenderle los sedantes. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar consciente pero paralizado, lo cual no es bueno, no es una buena indicación. El paciente tiene que estar sin evidencia de isquemia miocárdica, o sea, no tenemos que poner al paciente en una situación de estrés que genere que perpetúe la isquemia miocárdica. El paciente sin hipertensión endocraniana, un paciente que está con un TEC grave, con catéter de PIC, con hipertensión endocraniana, no le voy a suspender a ese paciente, ¿sí? O sea, es selectivo, ¿sí? La prueba de interrupción. No se hace para todos los pacientes en ventilación mecánica, pero sí hay que tener estos criterios. Paciente que cursó el distrés, ya lleva 72 horas del distrés, viene mejorando las PAFIs, venimos bajando los niveles de oxigenación, se viene mejorando la titulación de la PIP, y bueno, podemos probar una vacación de sedación como para ver cómo responde. O sea, básicamente es tratar de inculcar en ustedes que la sedación no tiene que ser eterna, sino que, listo, estemos todo el tiempo atrás de cuándo podemos suspender la sedación para ver cuándo el paciente puede empezar a respirar. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo hay un éxito en la prueba de interrupción? Cuando el paciente alcanza un RAS de -2, ¿sí? O el paciente tolera la interrupción por 3 horas sin criterios de falla. ¿Eso qué quiere decir? El paciente toleró muy bien la interrupción de la sedación, no tuvo ninguna falla. Perfecto, se puede seguir despertando. Cuando hay una falla en la prueba de interrupción, cuando el paciente manifiesta dolor o agitación, se pone taquipneico, cae la saturación, hay asincronía paciente-ventilador, acompañado de dificultad respiratoria, cuando hay un ascenso o un descenso de la frecuencia cardíaca de aproximadamente un 20% del nivel basal, cuando el paciente genera también episodios de hipertensión, cuando hay arritmias, ¿sí? A veces lo ponemos a despertar al paciente y quizás se dispara un FA. Bueno, veamos a ver qué hay que ajustar desde lo cardiológico o qué hay que ir ajustando de los niveles de sedación como para evitar estas arritmias. Bien, y en los pacientes que fracasen la prueba de interrupción, la infusión se reiniciará, pero bueno, hicimos todo lo posible para tratar de suspender o destetarlo de la sedación. Y se titulará nuevamente a las necesidades del paciente. Si el paciente ya resolvió la patología y solamente queda que resuelva el tema del estado de conciencia, que recupere el sueño de vigilia, que no tenga agitación, bueno, quizás el nivel de sedación no va a ser tan profundo como al principio de la ventilación mecánica. En los pacientes que tengan éxitos en la prueba de interrupción, vamos a disminuir o suspender directamente el tratamiento farmacológico. Delirium. Cuando hablamos de delirium, ¿sí? Generalmente esto se va a dar en una situación en la que el paciente está internado en cuidados intensivos, ¿sí? Es una patología muy frecuente, ¿sí? Donde vamos a tener alteración de la conciencia asociado a trastornos cognitivos de la percepción y o de la atención por parte del paciente. ¿Cómo se va a describir esto? El paciente va a tener delirio, va a decir cosas incoherentes, va a tener un estado de confusión agudo, puede tener disfunción cognitiva. ¿Cómo lo define la Asociación Americana de Psiquiatría según el DSM? Como una alteración del nivel de conciencia y alteración cognitiva perceptual, o sea, un pensamiento desorganizado, ¿sí? De inicio agudo y evolución fluctuante, que por momentos va a estar más elevado el nivel de alteración cognitiva con alteración del nivel de conciencia y que nuevamente se normaliza. Y puede estar acompañado de déficit de atención. Bien, se describe que tiene una incidencia de un 30% de los pacientes en salas de cuidados generales y entre un 10 a un 60% en poblaciones quirúrgicas, principalmente en pacientes añosos, ¿sí? Sometidos a múltiples procedimientos diagnósticos, terapéuticos, cirugías prolongadas, ¿sí? Y la tasa más alta se reportan en pacientes críticos, ¿sí? Siendo una de las disfunciones orgánicas de mayor frecuencia en la terapia intensiva.
que puede llegar y alcanzar de un 50 hasta un 90%. Es un montón, ¿sí? La incidencia del delirium en pacientes que están cursando estadía en terapia intensiva. Bien, el delirio se ha identificado como un factor de riesgo, ¿sí? Que incrementa la mortalidad a los 6 meses del paciente. Estudios en UCI han demostrado que por cada día que el paciente permanecía con delirio, el riesgo de muerte aumentaba un 10%. Por eso es algo importante a tratar, es algo importante a prevenir, es algo importante a conocer qué drogas utilizamos para sedar a nuestros pacientes y cuántas pruebas nosotros vamos realizando de supresión de drogas. Otro de los agentes o sí, 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 de las intercurrencias que a veces manifiestan los pacientes es la agitación psicomotriz, que se define como un estado de hiperactividad motora incomprensible para el observador, ¿sí? Uno no comprende por qué el paciente está tan hiperactivo, ¿sí? Pero que tiene un contexto situacional que lo produce y hay ausencia de intencionalidad aparente. O sea, hay un contexto, como puede ser la terapia intensiva, con todo lo que vimos previamente y todos los agentes deliriogénicos al cual está expuesto el paciente en terapia intensiva, y que el paciente no lo hace de forma voluntaria, o sea, no tiene ganas de estar moviéndose o de arrancarse las cosas, lo hace de forma sin intención. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico, ¿sí? Entre una agitación orgánica y una agitación psiquiátrica, ¿sí? Según el estado mental del paciente. Vamos a ver que no es lo mismo una agitación orgánica que una agitación psiquiátrica, ¿sí? Esto generalmente, cuando nosotros estamos hablando de un paciente, eh, que está cursando con delirium, ¿sí? Vamos a estar hablando de un paciente que tiene un momento, ¿sí? Donde el nivel de conciencia va a fluctuar, o sea, no va a ser permanente como en un paciente que tiene un trastorno psiquiátrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacer ese nivel de conciencia fluctuante? Por un momento va a estar más dormido, por un momento va a estar más despierto, por un momento el paciente va a estar despierto toda la noche y dormido todo el día, entonces altera y alterna ese ciclo vigilia. El paciente a veces puede tener discursos incoherentes, el paciente va a estar inquieto, puede ejercer alucinaciones visuales, puede escuchar voces y obviamente esto acompañado de excitación espacial más un impacto fisiológico. El paciente puede tener taquicardia, taquipnea, puede estar hipertenso. ¿Sí? Bien. Esto es un cuadrito que está bastante bueno para que ustedes lo puedan diferenciar, cómo es el delirium, cómo es la demencia y cómo es la psicosis, ¿sí? Cómo inician, ¿sí? El inicio del delirio es brusco, o sea, el paciente no lo tenía, de un momento al otro lo tiene, y que sepan que es fluctuante, que altera el nivel de conciencia, él fluctúa en periodos en off y en on, ¿sí? Donde el paciente está más hiperactivo y momentos más hipoactivos. Va a estar desorientado con discurso incoherente. Bien, ¿cuáles son las principales causas orgánicas de agitación? Vamos a ver que hay un montón, ¿sí? Tenemos de trastornos endocrino-metabólicos hasta enfermedades neurológicas, hasta farmacotóxicos. Bien, fíjense de los trastornos endocrino-metabólicos de los cuales nuestros pacientes pueden estar en terapia intensiva expuestos. Un paciente puede estar expuesto a hipoglucemias, hiperglucemias, ¿sí? Por eso es algo muy común que a todo paciente en terapia intensiva se le controla la glucemia para mantenerlo normoglucémico. Pacientes con hipoxia hipercapnia, esto es muy frecuente en pacientes que están ventilados, acidosis, ¿sí? De cualquier tipo, trastornos electrolíticos. Continuamente van a ver que nuestros pacientes están o recibiendo carga de potasio, o recibiendo una carga de sodio, o reponiendo iones, ¿sí? Fármacos, psicofármacos, ¿cuántos hipnóticos, ansiolíticos recibió nuestro paciente que tuvo 7 días en un RAS de -3 y se empezó a despertar? Sumado a si el paciente tiene antecedentes de consumo, ¿sí? O de abuso de sustancias. ¿Sí? Enfermedades neurológicas. Imagínense que el paciente era un paciente alcohólico con todos esos trastornos metabólicos durante su internación en terapia y a su vez tuvo un accidente cerebrovascular. A esto se le suma otra causa más para generar agitación psicomotriz. Fíjense que es multifactorial. Bien, ¿cómo es el manejo? Sí, la verdad que el manejo es médico, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tratar de
que ustedes tengan una base de cuáles son los principales fármacos a utilizar. A la cabeza, generalmente el lorazepam, ¿sí? Se utiliza 1 miligramo, 1,5 o 2 miligramos cada 8, cada 12 horas, ¿sí? De vía oral, ¿sí? O por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque no tiene metabolito activo, ¿sí? O sea, se elimina rápidamente y si uno lo tiene que revertir, lo revierte muy fácilmente con flumacenil. Otro de los fármacos antipsicóticos, el haloperidol, también lo suele utilizar, o la levomepromacina. Sí, son fármacos que generalmente se utilizan para el manejo de la agitación aguda. ¿Sí? El paciente que está con agitación aguda, que está está hiperactivo, bueno, generalmente usamos esta dosis, ¿sí? De ataque y después tratamos de dejarlo reglado para tratar de evitar estos episodios de agitación. Bien, importante, ¿cómo hacemos para saber si nuestro paciente tiene delirium o no tiene delirium? Lo hacemos a través de una escala clínica que se llama CAMICU, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es a través de este test saber si el paciente está cursando o no, ¿sí? Delirium. Y si ese delirium es hiper o hipoactivo, ¿sí? Si es hipoactivo, bueno, será un paciente que necesite más kinesiología para tratar de salir de la cama, sacarlo del ambiente de la terapia intensiva, dejarlo acompañado con la familia, dejarlo con más comunicación, suspenderle más los ansiolíticos, ¿de acuerdo? O sea, la estrategia va a ser otra que el paciente está hiperactivo. Cuando está hiperactivo quizás es mucho más simple, bueno, sedarlo, pero ¿en qué nivel para tratar de no perpetuar este delirium? ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando nosotros vamos a hacer la escala de Kamiku, tenemos que ver el comienzo. ¿Comienzo agudo o evolución fluctuante? Si es positivo, la respuesta es sí o no, ¿sí? Como dice acá, ¿hay evidencia de un cambio agudo del estado mental del paciente? ¿Está presente o no? ¿O ha fluctuado el comportamiento en las últimas 24 horas? Es decir, tiende a aparecer y desaparecer o aumenta, disminuye. Entonces, si nosotros vamos a ver cómo comenzó el paciente con el delirium, tenemos que evaluar estas preguntas. Si ha habido un cambio en el estado mental respecto al basal o empezó con comportamientos anómalos. Si la respuesta es positiva, tanto en A, tanto en B, ya es un punto, ¿de acuerdo? Bien, falta de atención. Vamos a ver, el paciente tuvo dificultad para fijar la atención, o sea, es aquel paciente que quizás le hablas y no te mira. ¿Eh? Entonces, como dice acá, en cualquiera, ¿sí? De los componentes, ya sea visual o auditivo. ¿Sí? Bien, comience con el AC de las letras. ¿Esto qué significa? Nosotros le vamos a dar una orden al paciente para que nos apriete la mano o cierre los ojos cuando nosotros vamos repitiendo alguna letra en particular. Entonces, nosotros le decimos, apriéteme la mano cuando digo la letra A. Entonces empezamos a decir varias letras y el paciente aprieta o no aprieta la mano, ¿sí? Cuando reconoce esa prueba, ¿sí? Si el paciente lo tiene ausente, y bueno, ya tenemos otro punto positivo para la falta de atención del paciente. Entonces tenemos desde comienzo agudo, tiene falta de atención. Bárbaro. Bien, pensamiento desorganizado. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos el pensamiento desorganizado, que es el tercer punto? Bueno, hay evidencia de pensamiento desorganizado e incoherente, evidenciado por respuestas incorrectas a dos o más de las siguientes preguntas. Entonces, nosotros le vamos a hacer una X cantidad de preguntas al paciente, ¿sí? Como tenemos acá en el grupo A, grupo B. Entonces le preguntamos al paciente, ¿puede flotar una piedra? Dice que no. ¿Hay peces en el mar? Dice que no. Dice, ¿pesa 1 kilo más que 2 kilos? Supongamos que dice que sí. ¿Puede usar un martillo para clavar un clavo? Supongamos que dice que no. Bueno, tenemos 3 de 4, ¿sí? Que el paciente no respondió adecuadamente. Entonces, ya es otro punto más para el pensamiento desorganizado. Bien, respecto a las órdenes, uno le pide al paciente que trate de repetir, ¿sí? Las señas que quizás nosotros le hacemos, que repita con sus manos. Bueno, haga el número 2 o haga esta seña o haga esta seña y si lo puede hacer o no lo puede hacer. Bien, y el punto 4 es el nivel de conciencia alterado. Es positivo si la puntuación del RAS es diferente a cero. Fíjense que ya este probablemente sea positivo en un montón de pacientes. Entonces, nuestro objetivo de RAS para evaluar a estos pacientes va a ser un RAS de cero. Y vamos a ir evaluando si el paciente tiene comienzo agudo fluctuante, si tiene falta de atención o tiene pensamiento desorganizado. ¿Sí? Y vamos a ver cómo nos damos cuenta si el paciente tiene delirio o no tiene delirio. Sí.
en el uno y el 2 y cualquiera de los criterios 3 o 4 están presentes en el enfermo, ¿sí? Entonces, si alguna de estas está presente, listo, ya está, puntuamos al paciente y tiene delirio, ¿sí? Bien, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, probablemente el médico tenga que fijarse qué estrategia pueda utilizar para tratar de manejar, ¿sí?, el delirio, la agitación del paciente. Vamos a ver que generalmente se utilizan antipsicóticos de segunda generación, como es la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, ¿sí? Generalmente esos son los fármacos que van a utilizar. Y a veces quizás al paciente que ya va desarrollando delirio mientras está en ventilación mecánica, uno ya puede ir incorporándole, ¿sí?, estas drogas. Y el CAMICU no necesariamente el paciente tiene que estar despierto, uno si le explica lo puede hacer con el paciente intubado, el paciente sin poder hablar. Bien, como conclusiones, habíamos nombrado lo que son las guías PADIS. Las guías PADIS se caracterizan por prevenir, ¿sí?, y el manejo del dolor. O sea, prevenir el dolor y un adecuado manejo de dolor, ¿sí? Manejo de la ansiedad, la agitación y la sedación, como vimos previamente con todos los puntos que fuimos describiendo. Cómo manejar el delirio, ¿sí? Ya sea a través de una adecuada evaluación, a través de un CAMICU, con una adecuada estrategia terapéutica. La inmovilidad, cómo nosotros sabemos que la inmovilidad en el paciente genera más riesgo de delirio, entonces propone estrategias de movilidad precoz y cómo la disrupción, ¿sí?, del sueño también genera delirio. Entonces, a través de estos 5 puntos, ¿sí?, un adecuado manejo de estos 5 puntos previene muchísimo la aparición de delirio en el paciente que está en cuidados intensivos, sabiendo que esto me prolonga la instancia de ventilación mecánica, la instancia hospitalaria y me aumenta la mortalidad. Bien, es un protocolo básicamente que es lo mismo que fuimos viendo desglosadamente en palabras para el manejo, ¿sí?, del delirium. Como dice acá, siempre lo primero que vamos a hacer es hacer el CAMICU. O sea, si no puedo hacer el CAMICU, listo, directamente tengo que pensar a ver si tengo que realizar una vacación de sedación o no, ¿sí? Pero voy a realizar un CAMICU. Bueno, el CAMICU me dio positivo, ¿sí? Como dice acá, considerar diagnósticos diferenciales, o sea, tengo que descartar cualquier otra causa que el paciente esté cursando que no sea delirium, ¿de acuerdo? Entonces, primera estrategia es remover cualquier tipo de droga deliriogénica, o sea, midazolam o benzodiazepinas, eliminarlas, ¿sí? Plantear, ¿sí?, y proponer una estrategia no farmacológica para el paciente que tiene delirio. Si el paciente tiene delirio en +2 o en +4, que quiere decir un delirio hiperactivo, ¿sí?, evaluar si el paciente tiene dolor o no. Si el paciente tiene dolor, le doy analgésicos y probablemente esta situación mejore, se revierta. ¿El paciente no tiene dolor? Bueno, veamos a ver si tiene un adecuado nivel de sedación, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Si hay que titularla de nuevo, si hay que reiniciar la infusión continua o ver si necesita de antipsicóticos, ¿sí?, ya sea de acción corta, ¿sí?, o antipsicóticos de segunda generación para tratar de manejar el delirio. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Si el RAS está en 0 o +1, perfecto, listo. Lo que voy a hacer es tratar de controlar el dolor, básicamente. O sea, ya lo que es la sedación la mantengo, ¿sí? O el estado de conciencia lo logré con el nivel de sedación que tenía, en 0 +1. Controlo el dolor para evitar que el paciente no vaya a un RAS positivo y se me delire. En cambio, si tengo un RAS de -1, de -3, bueno, probablemente tenga que disminuir y hacer lo que es el SAT, que es el stop o sea, la interrupción de la sedación, los test diarios que nosotros vamos a hacer, y si tolera esos niveles de descenso de sedación, ver si al paciente lo puedo ya poner en algún modo, del paciente empieza a hacer pruebas de ventilación espontánea, ¿sí?, o estar en algún modo de ventilación. Como dijimos, fíjense que a este de -1, -3 se le sumaron todas las estrategias no farmacológicas que hemos nombrado durante la clase. Bien, cuando nosotros tenemos un delirio y el CAMICU nos dio negativo, bueno, evaluemos el dolor, ¿sí? Sigamos evaluando el estado de sedación y analgesia, ¿sí? Y tratar de ir manteniendo las estrategias que son positivas para evitar el delirio, o sea, principalmente prevenirlo, e ir descendiendo progresivamente la sedación.
Bien, si yo el paciente lo tengo en coma, ¿sí? Con un RAS de -5, bueno, me tengo que hacer la pregunta si el paciente requiere o no requiere ese nivel de sedación. Si la respuesta es sí, listo, perfecto, continúo, ¿sí? Pero trato de ir disminuyéndola progresivamente para mantener el nivel de RAS que quería, ¿sí? Pero si yo veo que digo, pará, este paciente lo tengo un RAD de -4, -5, pero ¿lo necesita? No, no lo necesita. Bueno, empecemos nuevamente con el descenso progresivo, ¿sí? De sedación para hacer una suspensión diaria y una vez que tolere esto, comenzar con lo que son las pruebas de ventilación espontánea o las estrategias de ventilatorias en un modo espontáneo. Bueno, básicamente en estas dos clases que fuimos viendo se pueden resumir, ¿sí? Interpretando este cuadrito, este algoritmo de cómo uno se tiene que manejar con la sedación en analgesia. Bien, por último, las benzodiazepinas, como dice, no son de elección como monodroga para el tratamiento del delirio. ¿Por qué? Porque predisponen a la sobresedación y a la depresión respiratoria. Además, pueden causar alteraciones en la sensopercepción y obnubilación, por lo cual desencadenar una respuesta paradojal con exacerbación de confusión y agitación, es un efecto rebote. Bien, el tratamiento no farmacológico ya lo hemos dicho, pero como dices, establecer, si es posible, un método de comunicación no verbal. Armarle planillas con letras que el paciente pueda ir señalando con algún puntero láser, algún tipo de comunicación para que el paciente se pueda comunicar y nuevamente restablecer este vínculo médico-paciente. Orientar continuamente al paciente dónde está, qué día es, qué hora es, qué le pasó. Hablarle siempre con voz calma, hablarlo, tranquilizarlo, ¿sí? Siempre hablarle al paciente tocándolo, ¿de acuerdo? Bien, utilizar ayudas visuales y auditivas. Si el paciente necesita lentes porque tiene alguna patología oftalmológica, que le traigan los lentes, que le traigan las dentaduras, porque quizás el paciente, si está traqueostomizado y puede empezar a comer, quizás le falta la dentadura como para que pueda deglutir mejor. Si usa audífonos, que se los traigan. Cualquier tipo de elemento de distracción, la televisión, radio, revistas, juegos, todo lo que al paciente le permita nuevamente reintegrarse y nuevamente tener una comunicación temporoespacial. Bien, y obviamente permitir que el paciente tenga sus objetos personales, ¿de acuerdo? O sea, alguna foto de la familia, ¿sí? Alguna pancarta de sus familiares, ¿de acuerdo? Todo eso se puede permitir y es parte de la estrategia no farmacológica. Dentro de las medidas específicas, sí, recuerden que minimizar el uso al máximo de las benzodiazepinas, realizar las pruebas ¿cómo se llama? De interrupción de sedación, remover a tiempo los catéteres y evitar la contención mecánica en los pacientes, no atarlos, ¿sí? Reposicionar frecuentemente y movilizar tempranamente. La movilización precoz disminuye mucho el delirio. Promover el ciclo de sueño-vigilia, apagar las luces cuando es de noche, explicarle que es de noche, que ya tiene que descansar, disminuir los estímulos de ruidos por la noche, hablar siempre con una voz calma de noche, no a los gritos, evitar la música que a veces se ponen en las terapias intensivas, ¿sí? El paciente tiene que tratar de conciliar el sueño, ¿sí? Y como dice acá, la movilidad precoz, ¿sí? Y temprana disminuye el riesgo de delirio. Bueno, muchas gracias por su atención.